son las 8:37 de la mañana, las 7:37 de las Islas Canarias. Enseguida vamos a recibir al homenajeado premiado Alejo Vidal Cuadras, que en unos instantes va a aparecer por esa puerta, la puerta del estudio, pero es que tenemos aquí a Eduardo Inda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué Muy tal, buenos Rosana? días. ¿Cómo estamos? Bueno, felicidades. Muchas gracias. Enhorabuena por ese 10º aniversario. Mira, ya está aquí Alejo Vidal Cuadras. Es increíble, es que estos dos señores estaban ayer a pleno rendimiento, sí, saludando, trabajando, recibiendo a la gente como tiene que ser en un acto como el que nos reunió ayer, Eduardo. Y habéis terminado muy tarde porque era un día muy especial para todos vosotros, o especialmente para ti. Y estáis aquí puntuales, 8:38. Daniel Muñoz, buenos días de nuevo. Días. Perdona, que no te he saludado. Y frescos como una lechuga, perdona. Bueno, no tanto, por fuera puede ser, por dentro. Esto es la ética del trabajo. Sí. Bueno, enhorabuena al premiado. La verdad es que fue un acto emocionante con unos premiados, de la talla de Alejo Vidal Cuadras, pero yo he de decir que estaba también muy contenta porque allí vimos otra vez de nuevo a María Corina Machado en ese mensaje que... Sí, el premio a María Corina se lo dimos antes que le otorgasen el Nobel, que es infinitamente más importante que nuestro premio. Nuestros premios se llaman Freedom Fighters, es el premio a luchadores por la libertad, y aquí tenemos un ejemplo maravilloso de alguien que, por luchar por la democracia, por la libertad, pues estuvo a punto de ser asesinado por milicias proiraníes, ¿no? Y también estaba, y además tuve ocasión de hablar con ella y con su hermana, una mujer a la que yo admiro, Pilar Elías. Impresionante. A la que me alegré muchísimo de ver, además la vi extraordinaria con lo que lleva esa mujer encima, y fue tan clara como este premio se lo dedico a todas las víctimas del terrorismo, ¿no? Pilar Elías es una de las grandes heroínas vivas de la lucha contra el terrorismo. Hay que decir que su historia es sencillamente terrorífica, ¿no? Es decir, su marido Ramón Baglietto, que fue un dirigente importante de la UCD en Guipúzcoa, yo creo que era presidente de la UCD en Guipúzcoa en el año 80, pues años antes, pues hacía 20 años, en los 50 y tantos, 60, iba una señora cruzando la carretera en Azcoitia con sus dos hijos, y de repente viene un camión y los va a atropellar, y él consigue salvar a uno de los dos niños. El otro muere, y muere la madre, atropelladas por el camión. Pues bien, ese niño, pasan los años, se mete en ETA y asesina a Ramón Baglietto, que era la persona que le había salvado la vida. Pero no queda ahí el sufrimiento y el terror que padece Pilar Elías sistemáticamente. Es que ese indeseable Cándido Azpiazu colocó su negocio, no sé qué negocio tenía. Cristalería. Una cristalería, efectivamente, en el portal de casa de Pilar Elías en Azcoitia. Es decir, es el mal elevado a la máxima expresión. Y Pilar además nos contaba una tesis que yo sostengo siempre: ETA no ha desaparecido, ETA existe, ETA está en el Congreso de los Diputados, ETA está en el Gobierno de España, es el socio más fiable que tiene Pedro Sánchez en estos momentos. Es que Pilar Elías, cada vez que sale por la calle en el País Vasco, sabe que tiene muchas posibilidades cada día de que le insulten, de que le intenten agredir, de que le digan de todo y por su orden, ¿no? Es decir, ETA sigue viva porque los seguidores de ETA afortunadamente ya no matan, pero te pueden agredir y desde luego te insultan si eres un demócrata y un constitucionalista y una víctima del terrorismo, como es el caso de Pilar Elías. Enseguida nos vamos a ir a Barcelona, pero antes me gustaría preguntarle a Alejo Vidal Cuadras, como premiado de estos premios que otorga el diario OK Diario, como los premios que otorgamos nosotros hace unos meses también en nuestro 25 aniversario, ¿qué importancia tiene, ¿no?, la reivindicación de la libertad, ¿no?, de la necesidad de ser libre y de expresarse libremente en esa lucha que parece que, no sé, hay gente que quizá piensa que hay cosas que ya están superadas o que deberían estar superadas, pero desgraciadamente no. Es que hay que seguir luchando por ello, ¿no? La libertad es el valor fundamental de las sociedades abiertas. Es decir, hay valores que compiten entre sí, ¿no? Libertad, igualdad. Entonces, la libertad es la base de una sociedad democrática, y de hecho todas las sociedades que han alcanzado niveles altos de prosperidad, seguridad, dignidad colectiva, son sociedades que están basadas como valor fundamental
en la libertad. La libertad, sin embargo, tiene muchos enemigos, muchos siempre, desde siglos, ¿no? Y en España en particular ahora estamos en un momento en que la libertad está amenazada, seriamente amenazada. Y hablabais de ETA, ¿no? Entonces, ¿se puede dar mayor vileza que tener como interlocutor preferente y aliado a un partido que representa y es heredero de aquellos que mataron a tus propios compañeros, que es lo que hace Pedro Sánchez? Es decir, es un grado tal de abyección, de vileza, de maldad, que a mí me sorprende que la sociedad española no haya reaccionado masivamente rechazando esta vergüenza, y en este momento la intención de voto de este sujeto fuera, pues no sé, el 3%, ¿no? Y sin embargo, tenemos que ver que todavía sacaría un centenar de escaños. Eso es el... Entonces yo, mi conclusión, esto sé que es muy fuerte decirlo y por supuesto he sido muy criticado. Yo creo que hay una parte de la sociedad española amplia que está enferma. Está enferma. Hombre, aceptar... Sí, es decir... aceptar con tu voto a un señor que, como bien ha dicho Alejo, es ahora socio de quienes mataron a 12 compañeros suyos. Y lo justifican. A Fernando Mújica, a Buesa, en fin, hasta 12. A Enrique Casas. Sí. Es decir, hacerte socio de la gentuza que mató a tus compañeros, eso es nivel Dios de indignidad, o sea, es insuperable, no se puede ser más malo. Por eso, ayer en el aniversario de tu periódico, Eduardo, estaba Esther Muñoz, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, que hace unos días en el Congreso de los Diputados le dijo al presidente del Gobierno en su cara que le daba asco que reaccionase de la manera que reaccionó ante las palabras de la señora Izpurúa cuando se presentó ella como una, no sé, representante de la memoria democrática en España, ¿no? Y dijo que, bueno, incluso llegó a criticar determinados actos que se estaban desarrollando por la democracia y la libertad en las universidades, ¿no? Con el boicot. Entonces le dijo, me da asco. Yo hablé ayer con ella, le dije, oye, mira, digo, he de decirte que me reconfortó escucharte, porque creo que dijiste algo que pensamos muchos, que nunca se había escuchado en el Parlamento, en el hemiciclo. Entonces, estuvo bien la portavoz ahí. Las dos únicas personas que yo les he escuchado referirse contundentemente, con una acritud infinita a estas cuestiones últimamente en el Parlamento son Santiago Abascal y Esther Muñoz. Dice, ¿no? Me salió del alma. Dice, es que no me lo podía creer, Lo que escuché de la señora Izpurúa en el Parlamento lo podía prever. Pero la reacción de Sánchez... Esta hija de Satanás, esta malnacida, es la que, siendo redactora jefe de EGIN, cuando la Guardia Civil libera una acción absolutamente maravillosa a Ortega Lara, al día siguiente titulan Ortega Lara vuelve a la cárcel. Vuelve a la cárcel. El día que matan, que asesinan a cañón tocante de rodillas a Miguel Ángel Blanco, esta hija de Satanás, esta malnacida, me gustaría decir otra palabra más gruesa, pero en fin, por respeto a los oyentes no lo haré, pero es la que pueden estar imaginando todos ellos. Esta hija de Satanás dice textualmente... ¿cómo era la de Miguel Ángel Blanco? Dice Miguel Ángel Blanco, el edil de Ermua apareció con 2 tiros. El edil de Ermua apareció con 2 tiros. Es decir, no fue asesinado, no apareció con 2 tiros. Es tremendo. En fin, esa es la socia. Nos vamos a ir enseguida. La representante de Otegi, del gran socio de Pedro Sánchez en el Parlamento. Nos vamos a ir enseguida a Barcelona para hablar de, no sé si de los que eran socios y ya no lo son. En fin, sobre esto hay varias dudas, pero me ha gustado mucho, Daniel, escucharte esta mañana sobre la exposición que hacen hoy los periódicos al respecto de lo que ayer pudimos escuchar. Y es cierto que mientras estábamos escuchando en directo la rueda de prensa que daba Miriam Nogueras con el resto de los diputados de Junts en el Parlamento, bueno, decíamos, bueno, esto ya era previsible, estaba previsto. Parece como que se ha reposado la noticia y hoy ya vemos como una lectura un poco más avanzada de lo que puede venir después de lo que
presenciamos ayer, ¿no? Yo lo primero tengo la duda de si la importancia que le otorga hoy la prensa está a la altura de las consecuencias que puede tener, sobre todo porque enfrente hay un personaje que ya avanzó que gobernaría con o sin el concurso del Parlamento. Hoy, por ejemplo, Ignacio Camacho lo recuerda en el ABC. Me sorprende también que La Vanguardia no lleve nada de este asunto a portada. Es que ni lo menciona, no lo menciona La Vanguardia en portada. Bueno, ABC avanza una posible consecuencia de este bloqueo de la legislatura que concretó ayer Junts. Sánchez renuncia a presentar los presupuestos este año. En El Español, sin embargo, también en otros medios hallamos otra versión, y es que los va a presentar y que, digamos, el rechazo a las cuentas públicas puede ser el primer acto de esa campaña electoral. ¿A qué obedece este paso que ha dado Junts ahora? Bueno, pues algunos analistas consideran, por un lado, que el veto es irreversible y, por otro lado, que hay que leerlo en clave catalana para neutralizar ese ascenso de Sílvia Orriols. En esta línea, Toni Bolaño en La Razón dice hoy que este fin de semana va a salir una encuesta según la cual una mayoría de catalanes considera que Sánchez no ha cumplido sus compromisos, entre ellos un 35% de votantes socialistas, de votantes del PSC. Y por cerrar este asunto, claro, cada vez que Junts da un paso de este tipo, nos hacemos la misma pregunta. ¿Apoyaría en algún momento una moción de censura junto con el Partido Popular y Vox? Bueno, pues Maite Loureiro hoy firma en Libertad Digital una noticia citando fuentes del Partido Popular que dicen lo siguiente: si Junts quiere algo, que nos llamen, que dejen de apoyar a Sánchez, no significa que apoyen a Feijóo. Si dieran los votos, presentaríamos la moción mañana mismo. Por cierto, ayer Alejandro Fernández, el líder del PP en Cataluña, ya dijo que él esto de la ruptura, que no se lo cree. Bueno, pues nos vamos a ir a Barcelona y está Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días otra vez. Hola, muy buenos días. Bueno, recuerdas que ayer hablábamos, yo te preguntaba, bueno, qué podemos prever, qué podemos esperar de esa rueda de prensa de Míriam Nogueras. Yo no sé si tú, como la prensa hoy de papel, interpreta ya con, bueno, pues una vez meditado lo que ayer se pudo escuchar, la importancia de esta información, o sin embargo consideras que teniendo a quien tenemos en la Moncloa esta cuestión, y bueno, y quien está en Cataluña y quien está en Europa, bueno, pues esta cuestión se va a quedar en nada. Bueno, creo que lo que ocurrió ayer fue que Míriam Nogueras pues, entró en detalles sobre lo que ya había anunciado Puigdemont cuando dio por rotas las relaciones. Entonces, pues expuso lo que significaba ese discurso de Puigdemont, que no es un personaje muy concreto. Y después ocurrió una cosa que enmarca perfectamente el sentido un poco importante del gesto de Míriam Nogueras, que fue la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta es una sentencia muy relevante, muy relevante, porque desmonta toda la estrategia jurídica y política del separatismo y ahora también del sanchismo, de decir que en España los jueces no son unos jueces demócratas, sino que practican investigaciones prospectivas, que practican el lawfare y que y en el caso de los independentistas además les metieron en la cárcel de manera ilegal, injusta y vulnerando todos sus derechos. Esto, que no se lo esperaban los independentistas, bueno, estaría detrás, ellos lo niegan evidentemente, pero estaría detrás de ese anuncio sorpresivo de rueda de prensa por parte de Míriam Nogueras para, pues en fin, volver a decir lo que ya sabíamos, es decir, que no van a votar a las leyes del Partido Socialista, las leyes del Gobierno, salvo que contengan concesiones para Cataluña de tipo, para los nacionalistas, mejor dicho, de tipo de que las empresas de fuera de Cataluña tengan que atender en catalán porque sí, o pues, de la ley del cine con más ayudas al cine catalán, o pues en fin, todo aquello que les pueda beneficiar. En todo lo demás, bueno, pues en todo lo demás van a hacer lo que ya estaban haciendo, es decir, tumbar medidas contra los autónomos o contra los contribuyentes en general, que planteaba Sumar y que planteaba el Partido Socialista. Sin embargo, es verdad, Pablo, que esto coincide con un cambio de estrategia por parte de Junts. Ayer de repente se despachan con un vídeo en donde nos presentan, bueno, pues una serie de personas que desde Cataluña dicen, bueno, ¿tienes problemas con rodalíes? ¿Te preocupa la seguridad? ¿Te preocupa, no tienes vivienda? Es decir, tienen los catalanes los mismos problemas que tienen los andaluces, los madrileños, los valencianos. Por fin, bueno, pues reconocen que tienen los mismos problemas y anuncian una serie de actos tipo Sílvia Orriols a pie de calle, más de 100 actos en Cataluña, en donde van a dar a conocer, digamos, sus recetas para estos problemas, que obviamente son los problemas que tenemos todos en todos los lugares y provincias de España. Es llamativo, ¿no?
Temen el sorpaso directamente de Alianza Catalana. Antes citabais una encuesta que va a salir en los próximos días, pero ya tenemos encuestas que hablan de que pueden tener prácticamente 21 diputados, los mismos que ahora tiene en el Parlamento catalán, los mismos que ahora tiene Junts per Catalunya. En los ayuntamientos, los alcaldes notan la presión de Alianza Catalana, notan la presión de ciudadanos, en algunos casos de militantes de Alianza Catalana, que acuden a los plenos y sacan ese tipo de asuntos, la inmigración, la inseguridad, los asuntos de los que, pues por razones de lo políticamente correcto, se negaba hasta ahora a hablar Junts. Tiene una lógica en Cataluña esa irrupción, la emergencia de Alianza Catalana en todo lo que hace Puigdemont y en todo lo que hace Junts. Están absolutamente condicionados por Alianza Catalana, pero eso no significa que vayan a romper definitivamente con el Partido Socialista, porque hay algunas cosas pendientes. Primero, la amnistía completa para Puigdemont, esa es una carpeta abierta. Y en segundo lugar, por ejemplo, otro asunto al que no que pasa un poco desapercibido, porque es el indulto para Laura Borràs, que no olvidemos que fue presidenta de Junts, es presidenta en funciones de la Fundación de Política de Junts per Catalunya, pero que está condenada a 4 años de cárcel por un delito de corrupción política. Entonces ha pedido un indulto, lleva 8 meses ese indulto en el cajón del ministro Bolaños, y eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta también en esas negociaciones, y más que negociaciones, relaciones entre socialistas y separatistas de Junts. Alejo, Eduardo, ¿cómo lo veis vosotros la rueda de prensa que dio ayer Nogueras? ¿Qué interpretación hacéis? Mi impresión es que Sánchez está llegando al final de la escapada, ¿no? Porque, vamos a ver, las reivindicaciones pendientes de Junts respecto al gobierno central son imposibles de cumplir. Es decir, el catalán no será oficial en las instituciones europeas nunca, por muchísimas razones. Es decir, porque lenguas, digamos, regionales similares en Europa, pues hay 40 y pico. Entonces es algo totalmente impensable, ¿no? Y el tratado especifica claramente cuáles son las lenguas oficiales de la Unión. Habría que cambiar los tratados y esto requiere unanimidad, en fin. El asunto del cupo catalán famoso, ¿no? De la financiación singular, que pues siempre buscamos eufemismos, ¿no? La financiación singular. Bueno, eso es algo que imposible, porque la izquierda, me refiero a la izquierda del PSOE, eso no lo puede votar porque sería un suicidio. Entonces, eso también es imposible. Entonces, la amnistía, que Puigdemont pueda volver a España, no, porque el Supremo no está dispuesto a modificar su doctrina. Entonces, todo lo que tienen pendiente, las competencias en inmigración, tampoco puede ser. Es más, la extrema izquierda ya ha dicho que no. Por tanto, es decir, todo lo que tiene pendiente con el gobierno central, Junts, el gobierno central, por mucho que lo desease, no puede dárselo. Entonces, Junts se ve en la tesitura de que su estrategia ha fracasado y Puigdemont sigue en Bruselas comiendo mejillones con patatas y ¿qué pasa? Pues que Orriols se lo está comiendo por los pies y en esta situación no tiene más remedio que romper con Sánchez. ¿Qué significa esta ruptura? Lo ha explicado claramente Junts. No vamos a votar nada. Nada. Nada es presupuestos, leyes, decretos, lo que sea. Todo lo que pase por el Parlamento es, como se decía en la Unión Soviética, niet. O sea, todo es no. Entonces, vamos a ver, en una democracia parlamentaria, ¿cuánto puede aguantar un gobierno
que no tiene mayoría en el Parlamento. Claro, el problema es que aquí tenemos un presidente del gobierno que lo que quiere es mantenerse en el poder, o sea, mantenerse en el gobierno aunque no pueda gobernar. Eduardo, yo no sé cómo lo ves tú. Es que esto es inviable. No, pero claro, Rosana, es inviable. Pero es que tenemos a un tipo en la Moncloa que era desconocido su perfil hasta el momento. Es que claro. Aquí la estrategia que planteó el otro día Junts y que nosotros desvelamos el lunes pasado, pasa ¿por qué? Porque Junts le dice al Partido Popular que le ayude a aprobar leyes económicas razonables que satisfagan tanto a Junts, que es un partido teóricamente, aunque hay ahí de todo, de centro-derecha, con otro partido de centro-derecha como es el Partido Popular. Imaginaos que empiezan a aprobar entre los dos, tendrían 177 escaños, pues empiezan a aprobar leyes laborales que contravienen todas las salvajadas que ha hecho Yolanda Díaz, por poner un ejemplo, o que aprueban deflactar el IRPF. Eso sí que generaría un problema a Pedro Sánchez tremendo. Yo creo que la moción de censura es viable, pero a día de hoy yo creo que tiene que haber algún gesto del Partido Popular a Junts para que eso se produzca, y el Partido Popular pues de momento está un poco timorato, como también por otra parte es natural, ¿no? Y es comprensible. Pero dicho todo lo cual, en fin, insisto, pues aprobar una ley para deflactar el IRPF, ¿por qué no va a ser posible? Aprobar una ley para cargarse las salvajadas laborales que está haciendo la señora Díaz y que castigan sistemáticamente al empresario, ¿por qué no? No sé cómo se interpretaría eso por parte de los votantes del Partido Popular, Eduardo, sinceramente te lo digo, no creo que se interpretase bien. Bueno, oye, perdona, si tú deflactas el IRPF a las rentas medias bajas, yo creo que la ciudadanía lo entendería perfectamente y eso sí que sería un golpe. Eso lo aplaudiría. Habría que explicárselo también muy bien, porque ir de la mano de un golpista tampoco creo que la gente tenga. No, pero vamos a ver, sí, pero aquí la gente lo que quiere son resultados, y lo que quiere, la gente sobre todo lo que quiere, por encima de cualquier otra consideración, es echar a Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez es como la misericordia, la maldad de Pedro Sánchez es como la misericordia de Dios infinita, ¿no? Entonces hay que echar a este tío como sea, y como sea es como sea, democrática y legalmente. Pero digo, insisto, meterle en el lío de aprobarle leyes que vayan contradiciendo todo lo que él está haciendo, ojito, ojito. Eso sería una batalla vamos a ver, legislativa. En el PP lo que deberían hacer ahora es, en la línea de lo que dice Eduardo, es poner en marcha una estrategia que sea ir presentando proposiciones de ley que vayan a favor del dinamismo económico, de la creación de empleo, de la competitividad, y ya tienen los votos de Vox y los votos suyos. Entonces, Junts, ¿qué puede hacer? Si el PP presenta una proposición de ley, por ejemplo, para aliviar la presión fiscal, o por ejemplo para ayudar a los autónomos, por decir algo. Con ese plan que han presentado. ¿Qué va a hacer Junts? Entonces Junts, si sigue su ideología en el campo económico y laboral, tiene que votar a favor. Entonces, dices tú que esto, el electorado del PP, no, el electorado del PP estaría encantado porque revela que el PP lleva la batuta en el Congreso. Sí, pero lo que no pueden hacer es presentar a Junts como blanquear a Junts, es lo que yo quiero decir, porque en algunas referencias lo que no puede hacer el PP es ni siquiera aceptar hablar de ninguna reivindicación de tipo... Pero es que eso no va a... Pero esto lo tienen que dejar claro. No, vamos a ver. Para que hubiera moción de censura tiene que haber cesiones del Partido Popular a Junts. Y yo creo que esas cesiones, a día de hoy, seguramente serían inasumibles para un señor como Feijóo, que está a dos minutos de llegar a Moncloa. ¿Pero tú crees que el Partido Popular, Feijóo, está en modo moción de censura? ¿Es una cuestión que la tiene en el horizonte? Bueno, yo creo que la moción de censura hay que estudiarla, hay que profundizarla, hay que analizarla bien. Es verdad que, insisto, Junts va a pedir cosas a cambio, pero no es menos cierto una cosa que acabo de decir, insisto, tú puedes ir fastidiando parlamentaria, legislativamente a Pedro Sánchez, y ojito, si tú le empiezas a aprobar leyes que nada tienen que ver con lo que él ha hecho y está haciendo, en fin, es que le metes en un lío tremendo. Cosa, la única moción de censura que la gente entendería... PP más Vox más Junts, sería una moción de censura para convocar elecciones. No, vamos a ver. Con Aquí hay que un gobierno técnico
presidido por un independiente tal, que estuviera 2 meses de gobierno con el único propósito de convocar elecciones. Eso... No, vamos a ver, si hay una moción de censura, el presidente tiene que ser Alberto Núñez Feijóo, que fue el que ganó las últimas elecciones. Pero dicho todo lo cual, pues se convoca elecciones a la mayor brevedad posible. Pero insisto, y además esta idea la tiene muy presente Junts, y yo creo que se la han trasladado al Partido Popular, insisto, empecemos a aprobar leyes pues que hagan inviable la legislatura. Es decir, si tú es que aquí olvidamos una cosa, como el Parlamento está supeditado desde la transición al Ejecutivo, pues claro, hay un problema que pensamos que el Legislativo no tiene vida propia, pero sí la tiene. Es decir, es que el Partido Popular, más Unión del Pueblo Navarro, más Coalición Canaria sin Trase, más Junts, son 179 escaños, es que están 3 por encima de la mayoría absoluta, y puedes aprobar lo que te dé la gana. Dejadme que despida a Pablo. Pablo, simplemente una cuestión más. Hablabas de la importancia de esas resoluciones que están dictándose en Estrasburgo, en Europa. La semana que viene probablemente tengamos ya un pronunciamiento al respecto de esas cuestiones prejudiciales impulsadas desde sociedad civil catalana al respecto de la trama, digamos, contable, ¿no?, desde el Tribunal de Cuentas del golpe, y eso también puede ser muy importante. Pues me preguntabas a mí, ¿verdad? Sí. Sí, claro, formará parte de todos los expedientes judiciales que las instancias jurídicas judiciales europeas están echando para atrás. Es decir, recordemos que Puigdemont tuvo una muy buena noticia cuando 3 jueces alemanes se negaron a extraditarlo por rebelión. Solo aceptaban que fuera extraditado por malversación. Pero a partir de ahí todo han sido problemas y todo han sido sentencias en contra. También pleiteó sobre su inmunidad, que él pensaba impunidad siendo diputado en el Parlamento Europeo, y no obtuvo resultados. Ahora mismo Comín, por ejemplo, Toni Comín, está en un limbo en el que no puede tomar el acta de diputado. Entonces ahí tenemos tenemos un panorama para el partido Junts muy complicado. Bueno, pues estaremos muy pendientes también, porque seguro que la semana que viene, ya te digo, vamos a tener más noticias. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo fuerte. Vamos a hacer una pausa y antes vamos a recomendar el Colacel hoy para OK Diario, Eduardo, porque hay que celebrar ese aniversario. Por estar allí. Claro que sí. Y por el cariño siempre de esta casa. Hay que estar donde hay que estar. Hay que estar donde hay que estar. Y también somos un reducto, somos los Asteris y los Obelis de la aldea gala, ¿no? Porque la verdad es que el entorno mediático que tenemos en este país es otra cosa que algún día la derecha política y sociológica se tendrá que hacer mirar. Y además yo te estaré eternamente agradecida porque gracias a la celebración pude cumplir uno de mis sueños, que es conocer a uno de mis mitos de mi infancia, que fue butragueño y que es butragueño, bueno, con el cual estuve hablando Emilio un Butragueño, que estuvo y ya tengo el respeto de mi hijo, Lucas, que claro, cuando le comenté que había estado con él, pues imagínate. Emilio Butragueño, que además es oyente de esta casa, lector de OK Diario, es un tipo absolutamente ejemplar en lo futbolístico, a caballo de los 80 y los 90, es que no nos acordamos, pero Emilio Butragueño en esa época era Dios de verdad, o sea, pero en fin, al nivel de un Mbappé o más, o un Cristiano, a ese nivel. Y luego además es una persona éticamente intachable, o sea, intelectualmente preparado. Bueno, es licenciado en Ciencias Empresariales, o sea, este chico a la vez que era otro perfil, ¿no? Bueno, es que, mira, Sanchís y Butragueño, a la vez que eran estrellas, ¿no? Estrellísimas del Real Madrid, de la primera plantilla del Real Madrid, estudiaron una carrera y la terminaron los dos. Emilio es licenciado en Ciencias Empresariales y quiero recordar que Manolo Sanchís también. Es decir, que eran no, tipos... y es gente que lee, gente que cuando habla puede opinar sobre cualquier cosa de manera articulada, seria. Como decías tú, no es el perfil típico de... hombre, ha cambiado, porque me estoy recordando, por ejemplo, al doctor del Corral también, ¿no? Que en este caso del baloncesto, ¿no? Bueno, pero del Corral es un médico del carajo, y a la vez que era una estrella del Real Madrid y baloncesto en la época de Fernando Martín, de Juan Corbalán, en fin, bueno, una playa es que es mi época, o sea, y la tuya. Estrellas, pues estudiaba la carrera de medicina y luego con el paso de los años ha sido un médico, un gran médico, extraordinario. Bueno, pues Colacel para los compañeros de OK Diario. Muchas gracias de corazón.
¿Qué tal? Muy buenos días. No hay mejor manera de comenzar el otoño que con una salud fuerte y robusta. Una salud que se luce y que se siente y que notamos en estructuras tan importantes como la piel. En el radio hablar de salud es hablar de Mundo Natural y una de sus imprescindibles es Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez gracias a los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro, de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Buenos días. Nos vamos a ir al Corte Inglés, que ya están los juguetes. Ya está, los ya Reyes está aquí la Navidad, ya está aquí María Carey, se acabó Halloween, las luces, y por suerte para los que van a regalar, en Hipercor y en el Corte Inglés todos los juguetes tienen ahora un 25% de regalo para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre, pero ojo, solo hasta el 23 de noviembre. Además, todos los juguetes, incluso los más buscados para los niños, como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kid Secrets, el Tamagotchi Paradise, el temible dinosaurio T-Rex interactivo o el robot Titan Fury de Super Things, también están todos en el Corte Inglés. 25% de regalo en Hipercor y en el Corte Inglés, y con servicios de reserva de juguetes, envío a domicilio, recogida en tienda, todo en la web y en la aplicación también. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con el tiempo y también con la noticia de interés general de la 11 y nos vamos a la bolsa. Es la mañana. Es radio. Cambia el tiempo y este fin de semana siguen las lluvias, mucha precaución porque llevamos un par de días complicados. Hoy está entrando una nueva borrasca por Galicia, va a ir extendiéndose por la península, especialmente en el Cantábrico y en las zonas montañosas. Allí en la mitad norte se esperan lluvias muy intensas que van a ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Mucha precaución. En el centro peninsular tenemos 6 grados, hoy la máxima va a ser de 13 grados, hace frío por tanto en la capital de España. La máxima nacional se registra en Alicante, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Hay una temperatura muy agradable, se está estupendamente, 24 grados, y la mínima, bueno, pues Teruel, 2 graditos. Beatriz García, buenos días de nuevo. Muy buenas. ¿Cómo abre la bolsa hasta ahora? Pues el IBEX 35 amanece en verde, el selectivo madrileño sube un 0,12% y cotiza por encima de los 16.100 puntos. Bueno, las tecnológicas hoy vuelven a estar en el punto de mira de los mercados. El Nasdaq rozó ayer el 2% de caída. Tenemos al Nikkei, que ha perdido un 1,2%. Y bueno, en Europa de momento esta corrección no ha sido tan grave. Hasta tenemos el resultado bueno del IBEX 35, pero veremos a ver cómo se desarrolla la jornada. Hoy también oleada de resultados empresariales. Tenemos a IAG y muchas más empresas. Bueno, pues estaremos también muy pendientes. Os leemos el Libre de Mercado. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también el que no. Bueno, ya está al completo el disco completo de Rosalía. Eso es. ¿Qué tal, Luis? Bueno, cuéntanos, máxima expectación y de momento no defrauda. Un esperado lanzamiento que ella misma define como maximalismo, a diferencia del disco Motomami, al que considera minimalista. En él vamos a poder escuchar colaboraciones estelares como Estrella Morente, Björk o Silvia Pérez Cruz, un viaje espiritual y multilingüe con 14 idiomas. Como curiosidad, ya hay muchos que ven un Shakirazo en La Perla, la canción que estamos escuchando, que podría ir dirigida a su ex Raúl Alejandro. Me encanta Rosalía. El otro día en una entrevista la leí y decía, cuando hice el anterior álbum, mi hermana le puse la canción y me decía, ¿por qué siempre destrozas las canciones? ¿Por qué siempre acabas destrozando las canciones? Dice, yo me enfadé muchísimo con mi hermana, que es mi amiga del alma, mi consejera, pero luego me fui con ello y digo, pues tiene parte de razón, es que siempre acabo destrozando el tema, ¿no? Y a partir de ahí
me doy una nueva oportunidad y quizá tenga que componer de otra manera, ir más al fondo. ¿Qué os parece a vosotros el fenómeno Rosalía, todo lo que se está comentando de su nuevo álbum? Bueno, a mí me parece un fenómeno estratosférico y yo creo que es un orgullo para España tener una artista tan impresionante, tan conocida fuera de España. Es que vas fuera de España y alucinas de lo que representa Rosalía, ¿no? Se sorprende mucho la gente por el tema de la espiritualidad, ¿no? Y que hable de Dios, de la espiritualidad, de las santas, de esa manera tan natural como siempre por otro lado se ha hecho, ¿no? Pero en un momento de descreimiento generalizado tampoco está mal, Pero ¿no? además el disco es muy ambicioso en el terreno estético. Es decir, yo creo que en su carrera es un cambio, es un punto de inflexión, ¿eh? Sí, porque da un salto a un ámbito en el que ya no había entrado, ¿no? Que es este que dices tú. O sea, hay como una cierta voluntad de trascendencia, ¿no? Y en donde me vais a permitir que se aprecia lo bello, ¿no? Porque a veces hay artistas que caen en el feísmo. Es que ha habido un momento en donde se ha rendido culto a lo feo, a lo desagradable, y sin embargo... En política también. En política también, pero también en estética, en imagen, en vídeos, en la manera de vestir, en la manera de comportarse, en la manera de disfrazarse, yo diría yo, ¿no? Y ahora tú ves esos vídeos, ves esas presentaciones... Y son bonitas, son bellas, son imágenes que entran por los ojos y dices, oye, qué bonito esto que estoy viendo, ¿no? El vídeo del primero de los temas a mí me parece espectacular, sí, ¿no? Ese momento de la Orquesta Sinfónica de Londres con ella. Sí, porque incluso la parte musical hay también una evolución a lo sinfónico, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo no sé si esto es cosa de ella o es que ha tenido, digamos... Bueno, es que ella ya es un producto que las discográficas lo tratan como una estrella mundial y por tanto pues tiene a los mejores compositores, claro. A los mejores escenógrafos del mundo. O sea, es que estamos hablando de una estrella mega mundial. O sea, no estamos hablando de ninguna broma. Sí, ¿no? Bueno, hasta Madonna ha hecho comentarios elogiosos. Sí. Bueno, pues nada, nos alegramos mucho por Rosalía. Bueno, brevemente, antes de ir a la pausa e irnos con Vanessa Vallecillo, Daniel, este señor que tienes sentado a tu derecha, ayer, bueno, pues consiguió reunir en un mismo espacio a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal. Y además, en su intervención en ese acto, acabó diciendo Eduardo Inda que se tienen que poner de acuerdo, que esto ya no es una broma y que ellos se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué es lo que se cuenta hoy de Valencia en la prensa? ¿Qué novedades has encontrado? Porque hay alguna, ¿eh? Sí, es verdad. Por lo general, el cerrojazo informativo es importante, ¿eh? Es decir, no está trascendiendo demasiado de esas conversaciones. La Razón dice que Partido Popular y Vox transmiten la sensación de que el pacto está al caer. En las provincias, por ejemplo, apuntan hoy que ambos están acelerando la búsqueda de una investidura lo antes posible, una investidura de Pérez Llorca. Ellos insisten en el nombre de Juanfran Pérez Llorca, y en El Independiente, también en el diario El Mundo, son dos informaciones muy parecidas, leemos, que Génova teme que la negociación en Valencia dañe la campaña electoral de Extremadura en caso de que coincidan y que efectivamente... Bueno, sobre todo si alargan la elección del sucesor, desde luego que así será. Como han alargado indebidamente la agonía de Mazón. Hay que recordar que el plazo... Decir, yo cuando sucede la tragedia lo vi claro y dije, al cabo de, no sé, 15 días o así, tiene que dimitir y tiene que sustituirlo por María José Catalá o por quien sea. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí vamos a ver. Pero lo que ha sido la agonía de este hombre cociéndose en su propia salsa de remordimientos, de repudio popular, para llegar ya a la escena final de la tragedia, que es casi le escupen, le insultan delante de los reyes. O sea, quiero decir, no había necesidad de que este hombre pasase esta larguísima agonía. Yo lo hubiera cortado, pues eso, poco después le hubiera sustituido y a la reconstrucción. Esta es mi opinión. Vamos. Sí, pero en este país yo ya empiezo a estar un poquito harto de que los dimisionarios siempre los pongan a la derecha, no a la izquierda. En el Partido Socialista no dimite ni su padre. La señora Rivera, que es la gran responsable de las consecuencias que tuvo la tragedia.
está escondida en Bruselas. Ganando 450.000 euros al año. Pero esta indeseable es la que era la jefa de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no avisó que se desbordaba el Poyo hasta pasadas las 7 de la tarde. Sí, sí. Esta señora era la jefa de la impresentable presidenta de la EMET, la señora Rayo, que dijo que lo peor de la Dana dejaría la provincia de Valencia a las 6 de la tarde y sobrevino a las 6:30. Y ahí no ha dimitido nadie. Entonces, todo esto... los dimisionarios siempre los pone la derecha, los agredidos siempre los pone la derecha. Y hace no tanto, cuando ETA mataba, ETA sigue existiendo, ahora ya no mata, afortunadamente, pero agrede, cuando asesinaban la mayor parte de los muertos, los puso la derecha. También hubo muertos. Eduardo, ¿tú qué información tienes al respecto de lo de Valencia? Y sí que te quería preguntar, que no lo he hecho todavía, ¿hubo encuentro? ¿Se saludaron? Bueno, estuvieron Feijóo juntos por pues 30 segundos los dos conmigo, pero vamos, 30 segundos escasos. Es decir, yo creo que ellos intentaron no coincidir en la foto, pero bueno, eso es respetable y hasta cierto punto comprensible, porque cada uno tiene su marca. Lo que yo dije en mi discurso es que se tienen que entender, porque ni el enemigo de Feijóo es Abascal, ni el de Abascal es Feijóo. El enemigo de Feijóo, de Abascal y del resto de los 48 millones de españoles es Pedro Sánchez. ¿Y qué información tienes tú sobre Valencia? Sí. Pues que está parado. Es decir, lo de a rey muerto, rey puesto, que esto es de toda la vida de Dios, o sea, esto tiene 2000 años o 1000 y pico años. Estos señores no se lo aplican, es decir, los vacíos de poder hay que rellenarlos en tiempo récord, porque si no da una sensación de ingobernabilidad, de caos, de no se sabe qué, que no es bueno ni para el PP ni para Vox. Y yo espero que cierren este dilema cuanto antes, con Juanfran Pérez Llorca o con quien sea. Monpó estaba ayer, ¿no? También me pareció ver a Monpó también. Monpó estaba, pero claro, Monpó que es un gran tipo y es un gran presidente de la Diputación de Valencia y es un político de mucha valía y con un carisma impresionante. El problema es que el reglamento de las Cortes valencianas es tan surrealista que para ser presidente tienes que ser diputado, ¿no? Sí. En Cataluña también. Ya, pero es un poco surrealista, ¿no? Es decir, Vamos, si os parece, a hacer una pausa y enseguida nos vamos con Vanessa Vallecillo, que hoy nos trae alguna información en exclusiva de este programa sobre, atención, las familias que vienen a visitar a los menas que están aquí en España, en los centros de acogida, como si fuese esto, no sé, Disneyland París. Vienen de vacaciones, ven al mena. Sí, y luego se vuelven otra vez. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, vamos a continuar con esa serie que nos estás presentando todos los viernes, que tuvimos que dejar aparcada la semana pasada porque hicimos ese viaje y ese programa en Palma de Mallorca, pero que hoy retomamos. Cuéntanos. Sí, lo vamos a retomar además con una exclusiva de este programa, pero mejor que contárosla yo, lo va a hacer directamente La Fuente. Nunca pierden contacto con los chavales, nunca. De hecho, son frecuentes las visitas, por ejemplo, al centro de menas en Sevilla, que eran las proximidades. Les ven, les visitan, pasan el fin de semana allí y luego los familiares marroquíes vuelven a Marruecos, pero los chavales no. Los chavales se quedan en España con su dinero, con sus teléfonos móviles. Bueno, pues esto nos lo cuenta un agente de la Policía Nacional, ya lo acaban de escuchar, vienen las familias, les dan dinero o les compran lo que necesitan y luego vuelven a su país y los niños se quedan aquí como menas. Esto está sucediendo en paralelo a otra cuestión que la policía ya había adelantado a este programa antes de que se produjera esa operación policial realizada en Tarragona, y son los casos de padres que viajan a nuestro país con sus hijos de la mano y los dejan aquí también como menas. Como novedad, este programa ha podido corroborar que esto no es algo que suceda solo en Tarragona, que está más extendido de lo que parece, y nos lo va a contar otro agente. Hemos podido ver hace poco que en el País Vasco, que es una de las comunidades donde más invierte en este tema, están yendo los padres, están dejando a sus hijos y se están yendo. También lo están haciendo en Ceuta y Melilla, que entran con ellos y luego se van. Entonces, este tipo de actos, con la connivencia de los padres, pues es evidente que buscan algún tipo de beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Bueno, pues que el menor pueda tener aquí unos estudios, la residencia y después toda la familia se pueda beneficiar del reagrupamiento familiar. Los niños son cabeza de puente. O sea, los padres van a venir a Europa. Primero mandan a los hijos. Aquí se les cría, mejor dicho, ya se les intenta dar una formación y luego en cuanto a los chavales ya se les da la nacionalidad, pues la familia solicita el reagrupamiento. Claro, viene uno y en pocos años ya son 7. Viene indocumentado. Entonces, no sabemos su origen, procedencia ni antecedentes penales.
o antecedentes policiales. Y no digamos ya en casos de presuntos casos de terrorismo. Entonces, los agentes para documentar, pues puede haber pues 1, 2 ordenadores, 1 o 2 cámaras de fotos, y vienen cayucos pues con 200 inmigrantes, por 100. Hay que realizarles las pruebas, reseñarles y subirlas al sistema para documentarles. ¿Cómo se llaman? Se pueden llamar pues, desde Harrison Ford a John Kennedy. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. ¿Y tiene que ser verdad? Pues sí. Pues en este punto nos vamos a trasladar ahora a Las Palmas para responder a la gran pregunta en este asunto, que es cómo se determina la edad de esos menores. Desde allí nos lo va a explicar el agente Alejandro Navarro. Son una radiografía del carpo izquierdo de la muñeca, o bien del tercer molar, o bien de la clavícula. El resultado da una horquilla y te da una edad mínima y una edad máxima. Siempre en beneficio del menor se va a utilizar la edad mínima. Así que será menor hasta que no se demuestre lo contrario. El otro día en Palma de Mallorca nos contaba su presidenta que el estudio dental, que es la prueba que se está haciendo allí en Baleares ante los inmigrantes irregulares que están llegando, ha arrojado que el 60% de las personas que vienen no decían tener la edad que realmente tenían, es decir, eran mayores de edad, el 60%. Claro, eso ocurre precisamente por esta horquilla que nos contaba Alejandro. Decía que van a ser menores hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no se les encuentre una documentación o que se acredite de otra manera o que otra prueba lo revele, porque muchas veces esto ocurre cuando ya han sido trasladados a otra comunidad autónoma que no siempre vuelve a hacerles las pruebas. Aquí es donde los agentes están detectando datos alarmantes. De hecho, hay muchas comunidades donde se les ha hecho prueba de edad, como por ejemplo en Aragón, que el Instituto Nacional de Medicina dijo que al final de todas las pruebas que han hecho, cerca de un 70% salían que eran mayores de edad. Entonces, en estos casos, muchos de los mayores de edad que vienen también vienen huyendo de la justicia. Como sabes, el rey de Marruecos cada X tiempo va hacia las cárceles. Pues hay mucha de esa gente que en vez de volver a su pueblo o a la ciudad donde vive, huye de la justicia del país, huye de los actos que ha hecho, y si tienen una edad de 18, 19, 20, incluso 21 años, pueden intentar hacerse pasar por menas. Bueno, déjame que insista y que vuelva otra vez a repetir que estamos escuchando testimonios que son agentes de policía. Exacto. Sí. Agentes de policía acreditados que están en los sitios, que están en los centros y que nos están dando datos que ellos manejan. Los agentes de policía ya no pueden más. Y otro caso paradigmático es el del supuesto Mena de Hortaleza, que violó a una niña de 14 años y este hijo de Satanás, este indeseable, tenía 21 años o 22. 23, y el DN, el documento que se le dio cuando llegó a España ponía 17. Es que es todo sencillamente de locos. Y luego, claro, que vengan los padres a España a visitarles como si estuvieran en un Erasmus y que luego encima, cuando tengan el permiso de residencia estos chicos, estos ilegales, pidan el reagrupamiento familiar, es que es todo sencillamente de locos. O sea, es decir, la involución social que está provocando esto, el peligro que hay porque la mayor parte de estos chicos vienen de países donde no hay democracia, donde no hay libertad, donde a la mujer se le considera al mismo nivel que a un perro o peor. En fin, yo creo que esto no genera nada bueno y que no hace presagiar nada bueno. Y como decía Vanessa, o donde directamente en Marruecos se pone en libertad a centenares y centenares de delincuentes que directamente establecen la ruta hacia la península, ¿no? Vamos a suponer que en una de esas pruebas de edad se determina que la persona es adulta. Vamos a ver qué pasa con ella, ¿no? Bueno, pues se le traslada a un centro de internamiento de extranjeros. Ahí se iniciarían los trámites para su devolución. Y digo iniciar porque hay que poner mucha atención al matiz. Se realizarían los trámites de devolución. Otra cosa es que se llevara a efecto, porque como todos sabemos, los expedientes de devolución tienen unos plazos y a esos plazos tienen posibilidad de recurso. Y en base a los recursos que se vayan presentando, la delegación del gobierno resuelve, que es quien finalmente toma las decisiones. Esto incluso es normativa europea. Toda persona extranjera, inmigrante irregular que llega a España, para poder presentar esos recursos, o bien mejor dicho, para poder ejercer sus derechos, tiene derecho a una asistencia jurídica.
Claro, así te puedes eternizar, ¿no? Claro, en la mayoría de los casos lo estamos viendo, la delegación del Gobierno no los resuelve. Ahí tenemos a la Comunidad de Madrid que tiene nada menos que 58 expedientes a la espera de que el Gobierno los resuelva. En muchos casos son de ilegales que han cometido delitos, porque esta es otra cuestión. ¿Qué sucede cuando un MENA comete un delito? Bueno, pues para empezar vuelve al centro de menas en el que estaba internado, sin más. Recordamos que son centros de régimen abierto, es decir, que pueden entrar y salir, que aunque tienen un horario establecido, pero allí van a estar otros 3 meses hasta que la comunidad autónoma o hasta que la Fundación UNG que gestiona ese centro decida si solicita un expediente de devolución. Que hay situaciones en las que dices, oye, pero ¿cómo puede darse que una persona reincidente siga en la calle, ya sea mayor, sea menor de edad? El camino que sigue es de una ley de hace 25 años que no se le ha dado una actualización general, ¿no? Que primero vamos a intentar reeducarlo, quizás a lo mejor subimos un escalón y ya que se le dé una asistencia psicológica, y ya el último escalón de todos ya es el internamiento, pero digamos que es el último ratio, ¿no? El último remedio, el internamiento en un centro de régimen cerrado. De la misma manera, el protocolo de identificación de menores extranjeros no acompañados es un protocolo del año 2014. La tecnología que había en 2014 no es la misma que hay en 2025. Y lo que sí que desde la policía nosotros pedimos es que se consulte a los expertos. Por ejemplo, con los avances en cooperación internacional que hay actualmente, claro, pues ven mucho más práctico que las bases de datos de huellas dactilares de los países estén a disposición de la policía, porque todo esto redunda también, no lo podemos olvidar, en los recursos, en el coste que esto tiene también para el país. La saturación de estos centros muchas veces obliga a trasladar a los menas a otros sistemas de acogida y esto repercute lógicamente en la calidad y en la protección de otros jóvenes, como por ejemplo es el caso de Lola y Esmeralda, que también las hemos escuchado en esta sección. Y aquí es donde vamos a poner fin a este camino ya la semana que viene. En esta ocasión va a ser el jueves, porque todos estos fallos en los sistemas de acogida que hemos ido conociendo nos llevan siempre al mismo punto, que es a la gestión, a la cadena de lavado de manos. Véase, el Gobierno delega a las comunidades autónomas, estas en las fundaciones y ONG, que ya vemos que no están cumpliendo el objetivo. Bien, pues la semana que viene vamos a ver quiénes y cómo gestionan. Bueno, es impresionante. Muchas gracias. Enhorabuena, Vanessa. Gracias. Como te decimos todos los viernes. Reportajazo. Es alucinante lo que comentábamos, ¿no? Vienen aquí como si fuesen de campamento o de Erasmus, se les forma, se les prepara, se les da de todo, ¿no? Se les alimenta, se les cuida y cuando ya tienen la documentación, claro, se produce esa reagrupación familiar. Aquí, y luego tenemos que tener claro lo que ha dicho Vanessa, aquí no viene lo mejor de cada casa, de esos países, viene lo peor. Y claro, eso es un germen de muy malas consecuencias. Es decir, es que en España va a pasar, gracias a este gobierno permisivo, y yo creo que además lo hace con mala fe, que deja entrar a todo el mundo sin miramientos. Va a pasar lo mismo que ocurre en Francia o en Bélgica, que también conoce Alejo, ¿no? Es decir, tú vas por determinados barrios de Francia, Saint-Denis, que yo he estado varias veces en los Juegos Olímpicos, al final del Real Madrid contra el Liverpool, y es que es una cosa de verdad, o sea, pueden llamar xenófobos lo que quieran, pero la realidad... Sí, o Molenbeek. Molenbeek da un miedo atroz, pero atroz. Y desde luego ser mujer en esos barrios es ahora mismo, a día de hoy, una heroicidad. Y esto, como yo dije ayer en mi discurso, va a acabar pasando en España. Pero está en Molenbeek, por ejemplo, en Bruselas hay barrios, Molenbeek, que es el más famoso, donde una chica europea no puede entrar. No puede entrar porque lo menos que le puede pasar es que la insulten. O sea, esto lo menos. Entonces, lo que se está produciendo es un cambio en la estructura social, cultural y moral de Europa que parece irreversible ya y que constituye lo que podríamos llamar un suicidio de una civilización, ¿no? Entonces, precisamente por eso, porque el fenómeno empieza a ser ya tan visible, decía Eduardo que él iba por Saint-Denis. No, pues no te vayas a Saint-Denis. Vete a... No sé, vete a la Place Concorde, es igual. Sí. Tú miras a tu alrededor y dices, ¿dónde estoy? No, a mí me pasó. ¿Dónde estoy? Estoy en un zoco. O sea, ¿dónde estoy? Entonces, claro, por eso se está produciendo en Europa un corrimiento del centro de gravedad político y electoral hacia la derecha, ¿no? Y una de las razones es esta, ¿no?
Bueno, el otro día, perdona que te interrumpa. Yo creo que es la gran razón. Perdona que te interrumpa, Eduardo, es que aprovechando que está aquí Vanessa, es que justo hablabas tú, ¿dónde estoy? Es cierto, y yo lo he comentado con Federico, aquí lo hemos comentado, que del verano a esta parte se ha notado, o al menos yo noto, vas andando por la calle en Madrid y se ve, bueno, pues que ha habido una reagrupación familiar, se han cerrado varios expedientes porque eso se nota en la vestimenta, se nota en lo que se ve en el metro, en las calles de Madrid, ¿no? El tema de la asignatura del Islam en los colegios, es que ya me lo han dicho varias personas. Entonces ayer precisamente hablando con una de ellas me decía, oye, mira lo que me pasa en el colegio de mis hijos, Moratalaz, que les dan a elegir entre la religión católica, entre valores, que es lo que antiguamente se llamaba ética, y Islam. Dice, pero es que en el colegio de mis hijos, o sea, es verdad que hay niños que son musulmanes, pero también hay latinos, pero también hay niños que vienen de Europa del Este. No necesariamente... El Islam, que es la religión del amor, según dicen. Y esto es alucinante porque nos contabas el otro día, Vanessa, que el problema de la religión islámica, más allá de lo que significa Islam y la religión islámica, es que no la están impartiendo los profesores reglados del colegio, sino que vienen de fuera. Claro, son asociaciones. Los pagan países islámicos. Claro, pero cuidado, es que el Islam, permitidme que haga una precisión conceptual, sí. El Islam no es una religión. El Islam es un movimiento político de dominación universal. Por eso. Es decir, el Islam es un movimiento político de dominación universal que empieza en el siglo VII, Mahoma, y la religión es el instrumento de la dominación política. O sea, esto es lo que tenemos que entender. O sea, a ver, si tú me dices, este señor es budista, bueno, vale, este es taoísta, este es protestante evangelista, esos son religiones, son confesiones religiosas. Pero el Islam no es eso. Sí, pero hay un cambio de concepto, Alejo. Es que yo he estudiado... Es un movimiento de dominación. Yo he estudiado, Daniel lo habrá estudiado también, tú, Eduardo, Vanessa, historia de las religiones, y tú tenías tu profesor en tu instituto, en tu colegio, que te daba historia de las religiones. Es que ahora estamos dando en los colegios entrada a señores o señoras que vienen de asociaciones, de mezquitas, que los imponen y que están entrando en los colegios a adoctrinar a un grupo de niños que vete tú a saber en qué les están adoctrinando, o uno se lo puede imaginar. Y que ya se han detectado casos de personas relacionadas con los hermanos musulmanes que estaban dando clase en colegios en este tipo de asignatura, que por cierto a la Comunidad de Madrid, creo que fue en verano, puso fin a la misma en los colegios públicos. Claro, pues les adoctrinan en que el Islam ha de ser la religión de toda España con el tiempo, y que además tienen que hacer la yihad. Esto es lo que les enseña. Pero es que estamos dando entrada a eso en los colegios públicos. Pero sobre todo quienes más tenéis que temer esta invasión sois las mujeres. Es decir, la religión del amor es una religión machista, no, lo siguiente, cavernícola, y que, en fin, que trata a las mujeres peor, insisto, que a un perro, ¿no? Pues Lady Gaza no, ¿cómo la llamábamos? Barbie Gaza. Lady Gaza, decía yo, no pensaba lo mismo. Sí, sí. Bueno, ni Irene Montero cuando medio elogiaba la victoria de la llegada a Kabul de los talibanes, que devolvieron a las mujeres a la edad media. Ya no pueden ir a la universidad, no pueden ir al colegio, no pueden estudiar absolutamente nada, tienen que estar en casa sirviendo al varón. Y luego, no, yo quería decir una cosa. El año pasado, cuando estuve en los Juegos Olímpicos, cada vez que iba al estadio olímpico, que era el estadio Saint-Denis, y volvía luego a París, pues había veces que iba por el periférico, que es la autopista, y ahí no te enteras de nada. Pero cuando iba por el conductor me llevaba por el interior de la ciudad, alucinas. Es que desde Saint-Denis hasta el centro de París pasan 15 minutos en los que solo ves gente con chilaba, mujeres cubiertas, occidentales, gente vestida de manera occidental y mujeres vestidas libremente. No tengo encontramos. No, mira. Es decir, o sea, Argel es una ciudad moderna al lado de lo que yo vi durante 15 minutos. Seguía. A mí me pasó algo parecido en el mismísimo París. Porque el año pasado yo hice otra ruta. Yo fui de Disneyland París a París, a las Olimpiadas, y en esa línea de cercanías, que hay varias estaciones, numerosas estaciones,
Yo estaba en África. Sí, sí, claro. Yo no estaba en Europa. Totalmente. No, estaba en África. Y era increíble porque además tú observabas ese vagón de tren, de cercanías, la diferenciación que hay entre ellos mismos también. Es decir, los propios ciudadanos franceses, blancos, no se sientan al lado de... Ya hay una separación y esto es sorprendente y además es muy, muy llamativo verlo, porque parece que estás en otra época, en otro mundo y en otro continente. Bueno, es el famoso multiculturalismo. En Francia, concretamente, para estar en un entorno occidental, digamos, cristiano occidental, te has de ir a localidades de menos de 10.000 habitantes. Ahí todavía sí, ¿no? Sí. Pero las grandes urbes, bueno, ahí... Bueno, Marsella es otro ejemplo. Bueno, es que hay barrios y hay zonas, en general en todas partes, pero en particular hay zonas y hay barrios que, como dices tú, dices, bueno, estoy en África. O sea, estoy en África. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a los oyentes. Y esto no es racismo, O sea, cuidado. No, esto es una descripción de los hechos. Yo entiendo que nadie nos va a acusar de racismo por hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, si nos acusa, es la verdad, ya está a punto. Ya, claro, que digan misa. Vanessa, muchas gracias. Gracias. Es la mañana. Es radio. Estamos comentando, es que en la fiesta de OK, que también estaba Silvia Ribeiro, ¿qué tal, Silvia? Buenos días. Había unas figuras de cartón a tamaño real de Begoña y de Pedro Sánchez. Exacto. Y bueno, y hubo un momento que a mí me hizo mucha gracia, porque reconozco que hay que tener mucho valor para hacerlo. Cuando tú estabas interviniendo, Eduardo, claro, es que te estabas dirigiendo al presidente del gobierno. Claro, si el presidente del gobierno estaba invitado, se le cursó invitación como es natural, porque es el jefe del Ejecutivo. Y en el discurso, como él no vino, pues pusimos un presidente de cartón y a su pentaimputada señora, y yo me dirigía a él porque buena parte del discurso estaba dirigido a Pedro Sánchez y a sus desmanes. Luego había una biblioteca por ahí, ¿no? Sí, no, era por si no, ahí lo que hacían era te daban tesis, te regalaban tesis. Ah, te regalaban tesis. Sí. Es que hasta ahí y quiero recordar que también cátedras. Cátedras Begoña, de hecho, pero que ponía al estilo Begoña. Tesis también. Había tesis o cátedras, o sea, podías elegir. Es decir, es que ojo al dato. No hay que perder el sentido del Es que el presidente del gobierno de este país robó su tesis doctoral, la robó. Y la mujer del presidente del gobierno, que está pentaimputada y pronto va a estar pentaprocesada, robó una cátedra. O sea, es que Begoña Gómez es una persona que no pasó por la universidad. O sea, ni siquiera hizo primero de lo que fuera. No fue a la universidad. Y tiene una cátedra. O sea, es que esto lo de este país, porque las noticias se suceden tan supersónicamente que nos acabamos olvidando de ellas. Pero es que estos dos datos, ya no entro en la corrupción, en lo que están robando, en lo que van a seguir robando, en lo que descubriremos que han robado, es que esos dos datos, en cualquier país occidental, en cualquier democracia de calidad, sería definitivo. En Alemania o en los países nórdicos ha habido ministros que han dimitido. Claro. O, en fin, diputados han dimitido por un párrafo, de su tesis que era plagio y no poner la correspondiente referencia. Un párrafo. La tesis de Pedro Sánchez es toda ella corta y pega de informes del ministerio. Corta y pega de informes del ministerio. Y el tribunal no era un tribunal de acuerdo con la ley establecida, sí. Era un tribunal... Sí, puesto a dedo, vamos. Era un chiste, el tribunal. Entonces, ahí está el tío, ¿entiendes? Entonces, claro, España en el terreno del respeto a las instituciones y a la moral pública, esta gente nos ha llevado a un nivel de degeneración absolutamente insoportable. Por eso digo que la sociedad española, no toda, pero bueno, amplias capas, están como anestesiadas, como aleladas, como enfermas, porque esto en una sociedad occidental madura no sería tolerable. O sea, lo que hemos aguantado no sería tolerable.
Bueno, Silvia, nos has puesto una ambientación musical. Sí, ¿A cuento de qué? Porque no era por Begoña y Pedro, que vale, parece que son un matrimonio bien avenido. Era más bien por Sánchez y Puigdemont, porque podrían hacer una versión moderna de esta canción mítica de Pimpinela. Un día se aman, al siguiente se odian, y así siempre, pero siempre se necesitan. También eso hay que destacarlo. Ahora lo que necesita Junts es ganarle terreno a Alianza Catalana. Por eso utiliza al Partido Socialista para escenificar una supuesta ruptura, un viraje a posturas algo más duras. La cuestión es que la canción ya nos la conocemos, Rosana, y lo de ayer es solo un cambio de versión. Hemos pasado de una balada pop al heavy metal. Los oyentes creen que todo es una pantomima, que ya está todo incluso pactado entre Partido Socialista y Junts, que por eso no va a haber presupuestos. A Junts le interesa marcar esa distancia con Orriols, y a Sánchez, ¿qué le interesa? Pues decir, mira, si no me los vas a aprobar, ¿para qué los voy a presentar, ¿no? Vamos a escucharlo porque también te digo, de elecciones, nada. No nos hagamos ilusiones, porque ni los golpistas catalanes van a romper con Sánchez, ni Sánchez va a romper con los golpistas catalanes. Sánchez es capaz de decretar la independencia de Cataluña, y al igual que le dio el Sáhara a Marruecos, con tal de mantenerse en Moncloa. Sobre el órdago de Junts al PSOE, pues nada de nada, fuegos de artificio. Lo de ayer de Junts es la excusa perfecta para que el gobierno de Sánchez no presente presupuestos y así diga, ¿para qué los voy a presentar si no me los van a aprobar? Yo tengo una teoría. Esta gente no hace los presupuestos. Esta gente, cuando lo hicieron hace 1000 años, y le cambian la fecha y ya está. Si por acaso nadie los lee y no los presenta, ¿qué más da? Mientras tanto, de vacaciones. Y están compinchados. Le han dicho a Puyi, tío, di que no quieren nada con nosotros, que nos da la risa presentar los presupuestos. Ya hablaremos. Y soluciona. Bueno, eso ya lo dijo Pedro Sánchez, ya lo dijo. Yo se lo oí en alguna ocasión. Le preguntaron si se podría gobernar sin presupuestos y dijo que perfectamente, vamos. Que encantado de conocerse. A decretazo y punto pelota. ¿Cómo va a convocar elecciones? Convoca elecciones y pierde, esa sería otra, al trullo, ¿no? No va a convocar elecciones. Esta persona no va a convocar elecciones. ¿Pero dónde va a ir? Este ocupa de la Moncloa no va a dejar el poder mientras pueda. Vamos, Junts ha enseñado sus colmillos, pero solamente no va a morder, no va a quedarse sin la mano que le da de comer. Por supuesto que va a seguir, es capaz de entregar hasta a su Bego, a Bolaños, a lo que tenga que entregar antes que irse del poder. Pero Sánchez no solo no va a dimitir ni no va a convocar elecciones, sino que todo chulo dice que él va a seguir para adelante. Y ya está, con el Congreso o sin él, que él va a seguir para adelante, que le da igual. Eso es la izquierda, ¿eh? Puigdemont dice que no va a apoyar a Sánchez si no le da lo que quiere, pero tampoco va a apoyar a Feijóo, porque va de suyo que Feijóo tampoco se lo puede dar. No hace falta ser politólogo para llegar a la conclusión de que hablar de mociones de censura con el apoyo de Puigdemont es una pérdida de tiempo y marear la perdiz. La gente lo tiene muy claro. Naya, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días. Ahora nos llevas al súper, ¿no? Sí, hay que llenar la nevera. Estamos de aniversario en Supercor y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Y para empezar, como se acerca la Navidad, hay un 25% de regalo por compras superiores a 10 euros en toda la bodega. Todos los bombones, los turrones, los panetones, los dulces de Navidad, los espárragos, los pimientos. En una bonificación canjeable del 20 de noviembre al 3 de diciembre para compras superiores a 40 euros en esos mismos productos. Así que nos surtimos todas las Navidades, excepto en las cestas y en los lotes de Navidad. Loncheado de bellota ibérico, 50% raza ibérica Soto Albos, llevas 3 por 24,25. Salmón noruego ASC por medios o enteros a 11,95 el kilo. Además, la segunda unidad de bombones Lindor al 50% de descuento. Y más ejemplos, todos los detergentes Skip y suavizantes de Mimosin tienen la segunda unidad al 70% de descuento. Y además, 1 millón de euros en regalos, en premios en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Y además del 6 al 19 de noviembre en tienda web y app, y te lo llevan a casa si quieres. Hay que aprovecharlo, Alejo, hay que aprovechar la ocasión, llenar la nevera, claro que sí, las Sobre ofertas. Sobre todo los panetones, que a mí me entusiasman los panetones. Pues el panetone es un dulce muy especial. Yo no sé, Dani, si tú eres muy de panetone, porque o eres de panetone o no eres de panetone. A mí lo que me agobia es que estemos ya a 7 de noviembre con estas cosas.
cosas con estos dulces navideños. Sí, porque claro, tienes por delante 2 meses. De que vivimos siempre adelantados a nuestro tiempo. Es verdad, tienes razón. Tienes toda la razón. Las campañas de Navidad empiezan ahora casi en verano. Bueno, es que termina el verano y ya estamos en Halloween. Termina Halloween y estamos en Navidad. Bueno, el Black Friday, nos queda el Black Friday, sí, ¿no? También. Y después del Black Friday empezarán las Navidades. Fíjate que todo esto lo hemos importado. Absolutamente. Sí. Pues el panetone, a mí he de decir que me gusta el de pasas, pero hay otro que no, el de chocolate no me convence. Bueno, yo no es que no soy muy chocolatera. No, a mí me gusta el de pasas. Claro, también. A mí el de pasas es el que me gusta. Sí. Bueno, un buen panetone ya, es muy difícil de hacer. Y después, cuidado, tú cortas a trozos y mojas, que eso es muy español, mojas. Sí. Es fantástico. A mí hay un dulce navideño que me encanta, es un dulce alemán que se llama Stollen, que tú seguro que lo conoces. Muy bueno, es una especie de pan como con mazapán, pero que tiene un proceso además de elaboración muy complejo, porque allí, claro, como se le da tan bien hacer los dulces, ¿verdad?, caseros a los alemanes, que a mí me alucina, pero este es muy rico, muy original, y me parece que, para mojar en el café con leche. Tú, por ejemplo, antes hablabas de tu madre, ¿no? Sí. Y que los años estos del 40 al 55 en España fueron años duros, ¿no? Yo sé, no de hambre, pero sí de escasez, ¿no? Y no existía el árbol de Navidad. El árbol no existía, era el Belén. El Belén o era el misterio, Belén. El misterio, ¿no? Sí, el Belén, el nacimiento, que se decía. Entonces, todas las casas ponían la burra, el buey, la Virgen, San José, el niño, los pastores, los camellos, tal. Incluso había quien ponía agua, que corría. Todo esto era... Pero el árbol, eso era desconocido. Eso vino después. Sí, y los villancicos y, en fin, todo, claro que sí. Bueno, yo lo sigo poniendo. Yo en mi casa es verdad que la tradición, y el que pone un nacimiento excelente y extraordinario es Federico. Lo habéis visto en fotos, además es increíble la cantidad de figuritas que tiene, además lo monta él, se toma su tiempo con sus luces, la decoración, el río... Bueno, todos los años se compra sus figuras nuevas. Es alucinante. Esto sí que es español. Sí. Español e italiano. Sí, es verdad. Los grandes belenes napolitanos. Sí. Entonces, era impensable lo del árbol. Ahora, todos los niños quieren el árbol. Bueno, el árbol es bonito, a mí me gusta. Pero yo la decoración. vuelvo a lo que decía. Quiere decir que es de importación, no es español. ¿no? Vuelvo a lo que decía, normalmente todo el árbol, el Belén, normalmente se colocaba después del puente de diciembre, ¿no? A pocos días de que llegara la Navidad, nacimiento de Jesús y tal. Pero es que, claro, yo el otro día iba a un centro comercial, no diré el nombre porque da igual, es que ocurre prácticamente en todos, y ya estaban colocando las luces. Digo, no puede ser, pero si no hemos entrado prácticamente en noviembre. Es que me genera agobio, me genera estrés. Y de alguna manera también, no lo sé, le quita un poco de prestigio a la Navidad o hace que llegues a la Navidad ya un poco con ganas de que... No nos podemos dejar. Todo esto son operaciones estrictamente de marketing. Sí, claro, y consumo, claro, si yo lo entiendo desde ese punto de vista. Bueno, nos resistiremos unos días más, pero tampoco demasiado, ¿eh, Daniel? Claro. En fin, vamos a hacer una pausa, nos vamos a las noticias. Es La Mañana de Federico. Es radio. Sergio Heras, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿por dónde pasa la actualidad a esta hora de la mañana? Tras el anuncio de Junts ayer esperábamos más reacciones. Hoy ha reaparecido la propia Míriam Nogueras en Televisión Española. Una entrevista, hay que decir, que bastante tensa. Remarca, como hiciera ayer, que solo van a ceder en 5 leyes: movilidad sostenible, que garantizaría esos 10.000 millones europeos, la de atención al cliente, la ley de la economía social, la del cine, y van a apoyar ese decreto de la ley ELA. Insiste en la palabra irreversible para referirse a la ruptura y señala que la pregunta de lo que pasa ahora le corresponde al gobierno y no a ellos. No era un ultimátum, el tiempo de los ultimátums había acabado, pero cuando se rompe, se rompe. Hasta la ruptura nosotros dialogábamos, negociábamos, cerrábamos acuerdo. Todo esto se ha acabado. Quien nos ha llevado aquí a esta ruptura irreversible ha sido el Partido Socialista. La deuda que tiene el gobierno español con los catalanes es demasiado grande. Mientras en Cataluña de cada 100 euros que tenían que llegar han llegado solo 35, a Madrid han llegado 210. ¿Cómo se puede explicar esta infrainversión en Cataluña y esta sobreinversión en Madrid? Porque el coste de la vida ha subido. Los sueldos llevan 20 años estancados. La productividad lleva 20 años estancados. No hay acceso al habitaje público. Las listas de espera en sanidad son cada vez más largas. ¿En qué ha mejorado la vida con este gobierno?
Sobre una eventual moción de censura dice que si bien el PSOE no cumple y suspende exámenes con Cataluña, el PP repite curso. De momento lo descarta y que no están para dar estabilidad a ningún partido español. No sabemos si toda esta nueva amenaza va a desembocar en elecciones, no parece, y en el calendario electoral, además de Extremadura antes de fin de año y Castilla y León en marzo, aparece Andalucía. Momento clave el del gobierno andaluz, el que atraviesa ahora mismo Juanma Moreno, y desde hoy en Sevilla celebran su congreso regional. Es Radio Sevilla, Laura Montes. Arranca esta tarde en la capital andaluza el cónclave popular para la reelección de Juanma Moreno como presidente del PP andaluz. Será el pistoletazo de salida a una precampaña electoral en Andalucía marcada en estos momentos por la crisis de los cribados. Por lo pronto se apunta ya a que Moreno podría introducir ciertos cambios y novedades en la dirección del partido. Así las cosas, se prevé la asistencia de unas 5.000 personas a este cónclave que se va a clausurar el domingo con la participación del presidente nacional Alberto Núñez Feijóo. El sábado, además, también se subirán al atril los dos únicos presidentes autonómicos que van a participar en este congreso, Díaz Ayuso y López Miras. Bueno, mira. Hay que decir que ayer Vox se unió a la oposición para registrar enmiendas de totalidad al presupuesto andaluz. Además, en redes sociales han cargado contra la gestión sanitaria de Juanma Moreno y hoy a las 11:30 hay una rueda de prensa de la portavoz nacional de Sanidad de Vox junto al portavoz del partido en Andalucía. Ojo con Andalucía, porque bueno, es que se le ha presentado a Juan Manuel Moreno una situación que yo creo que no preveían, lógicamente con toda esta crisis de los cribados. A ver qué cambios introduce en la dirección del partido en Andalucía. Me resulta llamativo. A mí me parece muy sintomática la elección de los dos varones que le van a acompañar este fin de López semana. Miras e Isabel Díaz Ayuso. Sí. Comentar una última noticia que hemos conocido esta mañana. La Policía Nacional ha dado por desarticulada por primera vez una célula asentada en España del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana, una operación que se ha saldado con 13 detenidos y 5 registros, y la investigación comenzó el año pasado con la detención en Barcelona del hermano del líder mundial de esta organización criminal y constatar en aquel momento que pretendía expandir su estructura en España, en nuestro país. Es importante, hay que seguir esta información, desde luego. Isabel González. Muy buenos aquí días. Mi hermana gemela. Ya tengo además aquí la fotaza que nos hizo Briones, luego te la paso. El fotógrafo magnífico que estaba allí cubriendo todo lo que tiene que ver con esa celebración de la gala de OK Diario, del 10º aniversario. Había chau-chaus, y había comentarios relacionados con la crónica rosa que hubo ahora... mucho invitado rosa también. Sí, ya había, nos contarás, había a ver si sacaste ahí alguna... Había semillas para hacer plantas. Bueno, nosotros ya habéis comentado un poquito lo de Rosalía, que nos tiene bastante divertidos, y si existe la posibilidad de que en alguna de las canciones le esté tirando el hacha a sus ex, no solo a Rauw Alejandro, también a Zetangana. Hay quien ya pronostica ahí cierto shakirazo, que es esa forma que tenemos nosotros de referirnos ya pues a lo que ha hecho toda la vida la copla, ¿no? Que es ir contra el señor. Eso es, contra el señor o la señora que te ha hecho mal en el amor. Eso por un lado. Tenemos que seguir hablando de las memorias de Juan Carlos I. Si están ustedes hartos de Rosalía y no ha empezado, pues lo de Juan Carlos I pasa un poco lo mismo. No se han publicado, hasta el 4 de diciembre no las vamos a ver aquí, y sin embargo ya prácticamente no sabemos al dedillo la parte de la vida esa que cuenta él, ¿no? Yo lo decía esta mañana, lo diré luego también, lean hoy a Federico, porque como él se atribuye todo el mérito de la Constitución, y la Constitución es un proceso en el que también tuvieron algo que ver determinados políticos y los españoles, pues vamos a poner un poquito las cosas claras y los puntos sobre las íes. Y hay que hablar de Paquirrín, porque vuelve a Telecinco. Han pasado 5 años desde que él pisase por última vez esa casa. Se le vetó, estuvo durante todo ese tiempo vetado, y a mí me da la sensación de que según ha ido dejando pasar el tiempo, pues ha ido subiendo los ceros de su caché. Ayer nos decía Daniel Carán de que se habla de una cifra de 100.000 euros que se había embolsado por ir esta noche a contar sus memorias, también como campechano. La espera ha merecido la pena. Vamos a ver el avance, porque, a ver, ¿de qué puede hablar este chico que nos interese? De su madre, ya, como pero siempre. ¿ese es el caché que tiene...? Ese es el caché con el que empieza. A ver, luego por dónde... 100.000 euros por una entrevista. Bueno, en principio por 2. Por 2. Sentarse esta noche ni siquiera se mueve, es decir, han venido a su casa y le han grabado, y se supone que hará otra la semana que viene. Normalmente este tipo de contratos conllevan
unas colaboraciones determinadas, luego vas a un programa, luego te haces comentarista. Yo, francamente, en fin, es que a mí lo que pueda decir ese muchacho no me interesa absolutamente ya me imagino, nada. O sea, ya. Pues es verdad que no está en el debe top haber de... mucha gente que lo sigue apasionadamente, ¿no? No está en el top 5 de lo más interesante que nos ha pasado, pero bueno. Pero ahí está. Pero ahí está su madre. No, si la que interesa es Isabel. Sí. Pero claro. Bueno, ella es un personaje. Sí, lo ella, es. Claro. Ella es un personaje. Y ella sí que tiene un mérito laboral reconocible. No digo que Kiko no trabaje, pero... ella es un artista. Eso es un artista de categoría. Es de las últimas... En su género, cuidado. Las últimas copleras que nos quedan vivas. Bueno, eso es. pues folclóricas. ¿Y a quién tienes hoy esa? Hoy tengo pleno al 15. Tengo a Bea Cortázar, está Emilia Landaluce y Paloma Barrientos. Y las menciono en orden de llegada a nuestras vidas, que a veces me lo han preguntado, ese orden de presentación. Pues hombre, la primera que llegó al programa... ¿Se enfadan? Algunos sí. ¿Sí? Claro que no sí. me lo puedo creer. Pero a mí la figura de la folclórica, digamos, de la cantante de coplas española, a mí me parece respetable. A mí también. Por ejemplo, yo era un admirador, lo digo, de Rocío Jurado, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Más que de Pantoja, a mí me gusta más Pantoja. No, a mí Rocío Jurado me impresionaba mucho. Sí, o sea, que tenía una voz... Y esa presencia en el escenario, ¿no? Ese dominio de la escena. Sí. Eso es una cosa... Porque, a ver, no son señoras que hayan tenido una educación muy elaborada, entonces lo llevan dentro, o sea, es un instinto, ¿no? Sí. Entonces, cómo se movía cómo cogen el traje, o sea, es un... Pues eso es un arte, eso es un arte y un don. Pantoja también lo tiene, voz, y la voz era privilegiada, ¿eh? Sí, no, lo de Rocío Jurado era saltaba privilegiada, todo. Sí. Y además tenía compositores que le hacían canciones muy buenas, muy apropiadas para ella. Hombre, Manuel Alejandro entre ellos, ¿no? Ya digo, eso, mi respeto para la figura de la gran folclórica española, ¿no? Pero el niño a mí no me interesa. Bueno, nada. Manuel Alejandro, acuérdate No me que interesa incluso nada, haciendo su, digamos, valoración de Rosalía en esa famosa interpretación que hizo Rosalía. Visitándole en su casa. Bueno, en fin. Manuel Alejandro es el número uno en este momento de la composición. Que junto queda... con Perales. A mí Perales me encanta. Sí, bueno, como compositor lo que pasa es que en cuanto a amplitud de género yo creo que es el que más palos ha tocado y el que además ha compuesto para todos. Es como eran León y Quiroga, ¿no? Es ese... Pero, bueno, poco reconocimiento se está teniendo. Bueno, pues vamos a escucharte, Isabel. Muchas gracias Alejo, muchas gracias a Eduardo Inda, que se ha tenido que ir hace unos minutos. Sergio, hasta el próximo lunes a las 6 en punto de la mañana. Daniel, a las 6 en punto de la mañana, con o sin árbol de Navidad y sin panetones. Ya en tu casa y en tu caso lo tenemos la gente claro. me va a decir que soy un hater, pero lo tenía que decir. ¿Qué has de tomar el de pasas? De pasas. Pero no, hombre, que es pronto, ¿no? Mira, bueno, ahora se lo cuentas a Isa. Nos vemos el próximo lunes a las 6. Que pasen un feliz fin de semana. Es La Mañana de Federico. Es Radio.